Listo, a ver. Entonces, ya estamos aquí. Bien, entonces, si no hubiese alguna otra pregunta, eh, continuamos, ¿sí? Ahora, en cuanto a las anomalías de la percepción, chicos, chicas, en realidad hay muchas, definitivamente que hay muchas, pero yo solamente voy a tocar lo imprescindible, ¿sí? Y en este caso, las anomalías de la percepción tienen distintas formas de clasificarse. En este caso, yo solamente he colocado dos maneras de clasificarlas, ¿sí? La primera, pues, sería por la intensidad de un estímulo, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, cuando yo percibo anormalmente un estímulo de una manera intensa, de una manera fuera de lo normal? A eso más o menos se le podría, por lo menos a nivel táctil, se le podría denominar hiperestesia, ¿sí? Cuando yo percibo digamos que, por ejemplo, me golpeo, o bueno, me golpeo ligeramente con un lapicero, ¿sí? Pero si ese dolor, o bueno, si ese estímulo yo lo percibo tan intenso que a pesar de haber sido un solo golpecito, yo lo percibo con un intenso dolor, con una intensa intensidad, valga la redundancia, pues a eso se le podría denominar hiperestesia. Pero, por el contrario, si digamos si yo me pincho con una aguja en la mano, yo me pincho, pero sin embargo, a lo máximo habré sentido como un escozor. Es decir, que casi no sentí nada. A eso se le podría denominar como hipoestesia. ¿Sí? Esto es en el caso del sentido táctil. ¿Sí? Ahora, esto suele pasar, o bueno, no es algo que suele pasar, ¿sí? Pero démonos cuenta que aquí, fuera de la denominación, fuera de toda la gama de anormalidades que nosotros podemos presenciar, siempre usualmente hay dos cosas, o dos palabritas, hiper e hipo. ¿Sí? Hiper es algo que, por sobreentendimiento, pues nos indica que es cuando algo está por encima de lo normal. ¿Sí? Hipo es lo contrario, es decir, cuando algo está por debajo de lo normal, por debajo de lo establecido. Y pues o bueno, teniendo solo en cuenta esta consideración, pues en el caso del sentido táctil, hiperestesia es cuando un estímulo táctil se percibe con una mayor intensidad, con una extrema intensidad de lo normal. Y hipoestesia, pues es cuando se percibe con una menor intensidad de lo normal. Y finalmente, pues la anestesia como tal, la anestesia es cuando ya no se percibe absolutamente nada, ¿sí? Ahora, en el caso de la audición, pasa lo mismo, más o menos lo mismo, solo que varía el estímulo, ¿no? Hiperacusia, cuando un sonido se escucha por encima de lo normal. Es decir, que si yo me estoy poniendo, por ejemplo, mi cancioncita, no sé, mi, mi salsita, mis adolescentes, lo que fuese, a un volumen normal, hiperacusia podría ser que yo lo escucho como si estuviese siendo un sonido bien estrepitoso, lo más fuerte, que me termina dañando los oídos. Eso podría ser denominado como una hiperacusia. Hipoacusia, cuando yo también, digamos, yo estoy con un volumen fuerte, estoy escuchándolo fuerte, pero sin embargo, o bueno, he puesto un volumen fuerte, pero sin embargo, yo lo escucho bajito. ¿Sí? Esa es la hipoacusia. Ahora, en el caso del dolor, un tipo especial de percepción, pues también hiperalgesia se denomina cuando yo percibo un dolor en extremo. Cuando, digamos, si me pellizcan, a lo máximo yo debería sentir un dolor mínimo, una molestia, pero digamos, hiperalgesia podría ser cuando me pellizcan y yo siento un dolor extremo, ¿sí? Hipoalgesia, digamos, si alguien me golpea y yo no siento nada o siento lo mínimo. Y analgesia es cuando hay una ausencia de dolor por completo, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que justamente coincide toda esta gama de anormalidades con la clasificación propuesta, ¿no? Por la intensidad de los estímulos. Porque nos hemos dado cuenta que algunos estímulos eh, pueden ser intensos, pero por una cuestión de anormalidad, ya sea psicológica, orgánica, biológica, fisiológica, lo que fuese, pues se terminan alterando, se terminan desvirtuando y se interpretan de otra manera, ¿no? Y de hecho, muy,
a manera de ponerles un ejemplo, frecuentemente esto pasa, alguna de estas anomalías de la percepción pasa con las personas que consumen drogas, ¿sí? Por decir, en el caso, pues, de un borrachito, de una persona que consume alcohol, pues lo usual es que por momentos, si es que consume demasiado alcohol, pues presente cierto nivel de hipoestesia. Es decir, que cuando, digamos, alguien lo golpea o alguien le hace algo, le mueve, le da no sé, una palmada, un golpe, lo que fuese, pues esta persona, bajo los efectos de esa droga, del alcohol, pues no sienta la intensidad de ese estímulo como lo debía haber sentido estando consciente, estando en un estado pleno de vigilia, ¿sí? Profe, y con una luz fuerte, ¿eso cómo se clasifica? A ver, Sebastián, si hablamos de luz, pues ya tenemos que hablar de la visión, ¿sí? De la vista. Y si hablamos de la vista, en ese caso, ¿tiene su nombre? Estoy seguro que sí. Ahorita te lo voy a buscar, ¿vale? Pero démonos cuenta que las anomalías no solamente se dan por la intensidad de los estímulos, también hay anomalías que se dan por la cualidad, hay anomalías que se dan por la estructuración. Y antes de que continúe con tu pregunta, justamente quería hablarles de eso, las anomalías de la percepción, ya también por la estructuración de los estímulos. En este caso, ustedes aquí ven, ¿no? Ven esa figurita de la derecha, ¿no? Pareciese, pareciese que la figura de arriba fuera más larga que la de abajo, pero no, en realidad es lo mismo, solo que por los estímulos, por las figuras del costado, nosotros tenemos a ver o a percibir como que la figura de arriba fuese más larga que la de abajo, ¿no? Y esto constituye una percepción equivocada de un objeto en concreto, ¿sí? Y es aquí cuando nosotros llamamos o incurrimos al término de la ilusión, ¿sí? Yo estoy seguro que ustedes habrán escuchado hablar de ilusión, ¿no? De hecho, se suele utilizar bastante en el lenguaje cotidiano. Oye, que me he hecho que todo fue una ilusión, que esto, que lo otro, etcétera. Pero no, en realidad no, ese no es el uso de la palabra, el uso correcto de la palabra ilusión. Y es que ilusión, bajo este parámetro de la percepción, pues vendría a ser la percepción equivocada de un objeto en concreto, ¿sí? El objeto lo tenemos aquí, pero por, por esta anomalía en la estructuración del estímulo, nosotros podemos tender a ver que una figura es más larga de la otra, y cuando esto no es así, y es aquí cuando se da la percepción equivocada de un objeto en concreto, y es aquí, consecuentemente, cuando se da un fenómeno de ilusión, ¿sí? Entonces, ilusión se le denomina a una percepción equivocada de un objeto en concreto, ¿sí? Eso es la ilusión. Ahora, ¿qué pasará ya también por su contraparte? Porque también paralelamente al uso del término ilusión, también se menciona otro término interesante, que es el de alucinación. Y en el caso de la alucinación, esto, ojo, para que lo diferencien, chicos, ¿en qué se diferencia una ilusión de una alucinación? En el caso de la alucinación, ya no va a haber un objeto en concreto, ¿sí? En el caso de la ilusión, básicamente una ilusión se puede conceptualizar, ¿no?, como una interpretación incorrecta de un estímulo objetivo, de algo que nosotros podemos ver, ¿sí? Esa es la ilusión, cuando se interpreta incorrectamente un estímulo en concreto, ¿sí? Pero en el caso de la alucinación, ya también no va a haber ni siquiera un estímulo en concreto. Es decir, que una alucinación es producto en realidad del cerebro, pero no hay, no hay estímulo objetivo, no hay estímulo que nosotros podamos sentir o tocar, eh,
en el exterior. ¿Sí? Esa sería la diferencia básica entre la sensación, perdón, entre la ilusión y la alucinación. Porque mientras en la ilusión solo hay una interpretación incorrecta de un estímulo, como es el caso de acá, en una alucinación ni siquiera habría un estímulo objetivo en el exterior, ni siquiera habría esto, ¿sí? Simplemente todo, más que todo, sería producto de la mente, producto del cerebro. ¿Sí? Y algo muy frecuente que les pasa, digamos, a los loquitos, por así decirlo, a las personas con esquizofrenia, pues es que las personas con esquizofrenia son las que más comúnmente tienen las alucinaciones. Entonces, es por ello que alguna vez ustedes habrán visto en las películas, ¿no? En las películas, que alguna vez un loquito, alguna persona con esquizofrenia, de la nada se asusta y, por ejemplo, dice, ¡ah! Un elefante, un muerto viviente se está levantando. Pero sin embargo, y le señala incluso, ¿dónde está? Está ahí, yo lo veo, está ahí. Pero las personas se acercan y ven hacia donde le señaló y no hay nada, no hay nada. Entonces, justamente se cumplió lo que nos indica de la alucinación, porque ni siquiera ha habido un estímulo, en este caso del muerto, ni siquiera ha habido una persona ahí como para que esa persona, ese esquizofrénico haya mencionado pues que hay algo ahí. Simplemente todo fue producto de su cerebro, producto de su mente. ¿Sí? Algo también similar les pasa en el caso de las personas que consumen drogas. Los que consumen eh, marihuana, cocaína, también pueden experimentar alucinaciones. Es decir, que pueden experimentar, pueden asegurar ver cosas que en realidad no están ahí. Oye, por ejemplo, oye, ¿ves esa vaca que está volando? Mira, está volando. Cuando en realidad no hay nada ahí. Sí, no hay un estímulo en concreto que esté ahí. Ahora, por ejemplo, si es que ya hay un objeto en concreto, ahí sí ya podemos hablar de una ilusión. ¿Sí? Ahí sí ya se puede hablar de una ilusión. Y por ejemplo, volvamos al caso de un drogadicto. Un drogadicto está viendo la tele, está viendo la música, eh, podría decir, ¿no? Oye, fijas cómo la tele está la televisión está bailando, fíjate cómo se mueve, pareciese que está bailando salsa. Pero démonos cuenta que aquí por lo menos hay un estímulo objetivo, hay algo que nosotros podemos ver, está ahí la televisión. Otra cosa es que se ha interpretado incorrectamente esta televisión por efectos en este caso, de una droga. ¿Sí? Aquí, en ese ejemplo, ha ocurrido ya también un fenómeno de una ilusión. ¿Por qué? Porque ya también ha habido un estímulo en concreto, ha habido una televisión, pero se está interpretando de manera incorrecta. ¿Sí? Y en el caso de la alucinación, pues simplemente no hay un estímulo objetivo, pero sin embargo ocurre en la mente de la persona. ¿Sí? Hasta ahí, ¿se me ha entendido, chicos? A ver, los leo. ¿Se ha entendido la diferencia entre ilusión y alucinación? A ver, chicos, chicas, un ejemplo de alucinación sería lo que dicen de los oasis en los desiertos. A ver si está en pregunta. Sí, Sebastián, en efecto, a ver, producto, también suele pasar que también producto de un extremo cansancio, de una extrema fatiga, las personas tiendan o puedan ver cosas que en realidad no existen. Y en el caso más o menos trillado del oasis en los desiertos, pues la persona pues en su desesperación, en su fatiga completa, puede tender a ver algo que en realidad no está ahí. Y es que si objetivamente no hay nada que se asemeje a un oasis, pues ya constituiría un ejemplo claro de una alucinación, porque no hay, no existió de primer plano nada, no existió jamás un oasis, ¿sí? Entonces, si no existió de plano el estímulo, ya es un ejemplo de alucinación, ¿sí? Correcto, correcto, Sebastián. Pero, a ver, si es que hubiese habido por lo menos, digamos, una palmera o al menos un lago,
ya podría ser, digamos, un fenómeno de ilusión, porque de alguna manera ya hay un estímulo en concreto de todo lo que esperamos ver, ¿sí? En ese caso del oasis, en ese caso ya podría hablarse de una ilusión, ¿sí? Cuando ya hay partes de un estímulo, ahí sí ya se puede hablar de una ilusión, pero cuando no hay nada de nada, y sin embargo nosotros vemos que supuestamente hay algo, ahí sí ya es una alucinación. A ver, Gabriela me pregunta, profesor, ¿y personas que han visto espíritus, no es cierto, será producto de su imaginación, o sea, una alucinación? Eh, sí, sí, Gabriela, por eso les comento que esto es algo que pasa en personas esquizofrénicas, en personas que tienen enfermedades mentales, y es que muchas de esas enfermedades, de este tipo de pensamientos que experimenta una persona así, pues también van por ese lado, ¿no? Por el lado espiritista. Oye, que he visto un espíritu, que he visto una persona muerta, que ha sido tal persona, que ha sido el vecino que se ha muerto. Pero en realidad lo que pasa, pues es que habrán visto una alucinación, o aquí también incluso ya se puede empezar a hablar de un delirio, ¿sí? El delirio ya, ya es algo que ya, eso ya supera un poco el tema de la percepción como tal. Pero, a ver, delirio se podría conceptualizar como una creencia que se vive con una profunda convicción, a pesar de que toda la evidencia indica lo contrario, ¿sí? Eh, aquí ya podríamos hablar más o menos entre una alucinación y un delirio, ¿sí? Pero también, ojo, no son lo mismo. Una alucinación y un delirio no es lo mismo. Una alucinación es cuando una persona percibe un estímulo que objetivamente no está ahí. Y un delirio, pues es una creencia que se vive con profunda convicción, pero toda la evidencia demuestra lo contrario. Sí, eso más que todo lo experimentan las personas pues que tienen algún mal a nivel mental. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ahora, ojo también, este tema de la alucinación e ilusión no solamente es a nivel visual, porque hasta aquí solo hemos hablado a un nivel visual. Estas alucinaciones e ilusiones también se pueden dar a otro nivel, es decir, también se pueden dar a un nivel táctil, a un nivel auditivo, a un nivel olfativo. Sí, ojo, no solamente nos reduzcamos al nivel táctil, a nivel visual, perdón, ¿sí? Porque de igual manera, ustedes habrán escuchado, habrán visto también que alguna persona dice, oye, estoy escuchando tal cosa, ¿tú no las escuchas? Y nadie escucha nada, ¿sí? En ese caso también las alucinaciones pueden ser auditivas, también las alucinaciones pueden ser olfativas, ¿sí? Las alucinaciones no solamente se dan, alucinación, ilusión, no solamente se da a nivel visual. A ver, Sebastián nos dice, y si a una persona le informan de algo y esa persona eh, lo termina viendo, y si a una persona le informan de algo y si esa persona lo termina viendo, bueno, Sebastián, aquí ya no creo que nos estemos haciendo referencia a una ilusión o una alucinación. Ya aquí yo ya asumo que hay otros procesos cognitivos de por medio. Si ya estamos hablando de que una persona le informan de algo, pues automáticamente ya tengo que hablar del proceso cognitivo del pensamiento y del proceso cognitivo de la memoria, ¿sí? Y a ver, en la segunda parte que me dices, si esa persona lo termina viendo, aquí yo ya creo que se constituye, eh, es algo más que va por el lado del proceso cognitivo de la memoria, ¿sí? De hecho, esto que comentas me hace recordar bastante un déjà vu, y un déjà vu, ¿no? Un déjà vu, un fenómeno, una paramnesia, creo que se le denomina, mediante el cual supuestamente nosotros experimentamos una situación X, pero sin embargo sentimos que ya la vivimos antes, ¿no? El déjà vu, el famoso déjà vu. Oye, siento que esto ya lo he vivido antes, pero este déjà vu se conceptualiza como una paramnesia, ¿sí? Una anomalía en la memoria, la cual nos hace creer, pues, que situaciones X ya han sido vividas anteriormente. En realidad, cuando esto no es algo así, no va por ese lado, ¿sí? Les sugiero que
eso sí, ya por su cuenta, lo vayan buscando. ¿Qué es un déjà vu? ¿Qué es un jamais vu? Etcétera. Sí, porque así como el déjà vu, como esa sensación de familiaridad ante un estímulo, ante una situación nunca antes vivida, también hay lo contrario, es lo que se denomina un jamais vu, es decir, una situación familiar que sin embargo se vive con una completa extrañeza. A eso se le denomina también un jamais vu. Pero ambos me parece que son un tipo de anomalía en la percepción, ¿sí? No es algo que esté fuera de lo normal, que algo que sea sobrenatural, no, no es nada de eso, sino que es más que todo una anomalía a nivel de la memoria, ¿sí? A ver, Yulisa comenta, cuando escucho piar un animal y de inmediato sé que es un pollito, ¿qué tipo de percepción sería? Eh, Tipos de percepción. A ver, si escuchas, sería una percepción auditiva, ¿no? Pero, Yulisa, date cuenta que para que tú automáticamente escuches un sonido y ya lo relaciones en este caso a un pollito, previo a esta percepción, ya ha habido un proceso de pensamiento, ¿no? Es decir, que ya este pollito ya se le da un significado, ¿no? Y el hecho mismo de piar también ya tiene un significado. Es decir, que previo a esta sensación, pues ya ha habido eh, la asignación de un significado, ¿sí? Y aquí en el mismo ejemplo que tú nos dices, nos damos cuenta de que se cumple las bases psicológicas de la percepción, ¿sí? Porque, en primer lugar, tú has prestado atención al hecho de escuchar piar, ¿sí? Un animal, ¿sí? Ahora, por tu experiencia, tú ya sabes que se trata de un pollito, ¿sí? Y de hecho, en la misma formulación de, 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 de tu pregunta, pues ya está inmerso el proceso cognitivo del pensamiento como tal, ¿sí? Entonces vemos que se cumple lo que nos proponen las bases psicológicas de la percepción, ¿vale? Entonces, bueno, la pregunta básica, lo que me preguntabas, pues sería una percepción auditiva, ¿no? Pero démonos cuenta que se cumplen las bases psicológicas de la percepción y de que frecuentemente la percepción se encuentra involucrada a otros procesos cognitivos más, ¿sí? Como es este caso del pensamiento y de hecho de la memoria, ¿sí? Porque si tenemos que hablar de experiencias vividas, tenemos que hablar sí o sí de la memoria. Entonces también nos damos cuenta de que la percepción se relaciona de otras maneras con otros procesos cognitivos, en este caso en el pensamiento, el de la memoria, el de la atención. A ver, Yulisa me pregunta, ¿y qué ley sería? A ver, en el caso que tú me has propuesto, estamos hablando de una percepción auditiva. Ahora, en el caso de todas estas leyes, Yulisa, estas leyes más que todo son a un nivel visual, ¿sí? Estas leyes se dan a un nivel visual. Sí, no, no han sido tanto pensadas para, para explicarlas, digamos, a un nivel auditivo, como es el caso que tú me propones, pero es más, incluso yo podría, podría decir que por semejanza, no, no, de hecho no. Creo que en este caso no me atrevería a darte una respuesta. Sí, Elisa, porque como te digo, estas leyes de la psicología de la Gestalt han sido pensadas, han sido dadas para explicar la percepción, pero a un nivel visual, ¿sí? No han sido tanto diseñados para explicar a los demás niveles, a nivel olfativo, auditivo, lo que fuese, no han sido creadas más o menos para dar explicación a ese tipo de percepciones, ¿sí? Ahora, ahora sí, chicos, ya nos hemos demorado de repente un poquito más de lo previsto con esta explicación. Vayámonos ya a las preguntas, a la retroalimentación, ¿sí? Es decir, a las preguntas de la misión. Bien, empecemos. ¿Qué quiere decir que lo ya conocido por el sujeto determina lo que va a conocer después? Alternativa A, la independencia de la percepción respecto de la experiencia. B, la dependencia de la percepción respecto del conocimiento y la experiencia del sujeto. C, que la percepción es un proceso único e idéntico en los seres humanos.
D, el carácter pasivo de la percepción, y E, que es mejor que el sujeto supere sus propias experiencias. A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál de estas respuestas creen que serían, chicos? ¿Qué quiere decir que lo ya conocido por el sujeto determina lo que va a conocer después? A ver, lancen sus respuestas. ¿Qué creen que es? Sebastián nos dice que es la B. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Estamos hablando de la percepción. ¿Sí? A ver, creo que no hay nadie más. No hay problema. En este caso, la respuesta es lo que indicó Sebastián, ¿no? Es la B. ¿Por qué? Porque, a ver, vayamos a leer de nuevo. ¿Qué quiere decir que lo ya conocido por el sujeto determina lo que se va a conocer después? Si bueno, en este caso en particular, pues lo ya conocido estaría haciendo referencia a las experiencias vividas que nosotros ya hemos tenido previamente, ¿sí? Una base psicológica de la percepción, ¿sí? Y en base a esa experiencia, nosotros vamos a percibir objetos, por ejemplo, de X manera, ¿sí? Y es por ello justamente que las experiencias vividas es una base psicológica de la percepción, de tal manera que esta experiencia, para efectos de la pregunta, vendría a ser lo ya conocido por el sujeto, y esta experiencia, en cierta medida, va a determinar lo que se va a conocer después, ¿sí? Porque en base a nuestra experiencia nosotros vamos a percibir X objeto, X situaciones de tal manera, ¿sí? Entonces, por lo tanto, por medio de la inferencia, por medio de un razonamiento, pues yo digo que la percepción es dependiente, ¿sí? La percepción está mediada, y en el caso de la alternativa B, pues nos dice la dependencia de la percepción respecto del conocimiento y la experiencia, justamente, mira, ojo, la experiencia del sujeto. ¿Por qué? Porque ya sabemos pues que la percepción está mediada por el conocimiento, está mediada por la experiencia que ya tenía el sujeto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la respuesta sería la B. Ahora, digamos, ¿por qué no podría ser otra? Ejemplo. A ver, la A nos dice la independencia de la percepción respecto de la experiencia. A ver, en primer lugar, y creo que como principal objeción, es el hecho de que la percepción no es independiente de la experiencia, ¿sí? Al contrario, es dependiente de la experiencia. En la medida en que yo ya conozco, en que yo ya he vivido, en que yo ya conozco situaciones, objetos, lo que fuese, yo ya puedo percibir de tal manera, ¿sí? Entonces, no hay independencia de la percepción con respecto a la experiencia, sino hay dependencia más bien, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no podría ser la A. A ver, la C. A ver, ¿qué nos dice la C? La percepción es un proceso único, idéntico en los seres humanos. La percepción yo sí la podría considerar un proceso único porque cada quien tiene su manera propia de percibir, pero al decir que es idéntico en todos los seres humanos, eso sí ya creo que está fuera de lugar. Sí, porque como sabemos, cada ser humano tiene una particular manera de percibir las cosas, ¿sí? Entonces no podría ser idéntico en todos los seres humanos y no podría ser por lo cual la C, ¿sí? Ahora, la D, carácter pasivo de la percepción. La percepción no es algo pasivo. Las sensaciones, digamos que podrían ser algo pasivo, pero la percepción ya es algo más activo. Cuando yo digo que es algo activo, ya estoy incurriendo a la cualidad voluntaria, a la cualidad de la atención e interés, porque en función de la atención, del interés que yo ponga en determinada cosa, yo ya estoy eh, volviendo activo el proceso de la percepción, ¿sí? Entonces no podría ser algo pasivo, sino la percepción es algo activo, porque yo selecciono lo que yo quiero percibir, ¿sí? Ahora, la E, que es mejor que el sujeto supere sus propias experiencias. No, esto ya me recuerda a la ex, no nada que ver con esto. Entonces, la respuesta, chicos, aquí sería la B, ¿sí? La dependencia de la percepción respecto del conocimiento y la experiencia del sujeto. Listo. Ya me quedo 10 minutos, no es mucho tiempo. Vamos a acabar.
Dado los siguientes enunciados, señale cuáles son correctos respecto a la percepción extrasensorial. Aquí, ojo, esto no lo he mencionado, pero percepción extrasensorial vendría a ser referencia a toda aquella modalidad de percepción que está fuera de los sentidos clásicos, de los sentidos orgánicos, de los sentidos, o bueno, de las sensaciones normales. Es decir, se recordarán en la anterior clase hablamos de todos los tipos de sensaciones que había, ¿no? Y de hecho los clasificamos en sensaciones exteroceptivas, interoceptivas y propioceptivas. Dentro de las exteroceptivas pues estaban lo clásico, ¿no? La visión, el oído, el olfato, el táctil, lo táctil y el gusto. Las interoceptivas lo constituía la senestesia y si no me equivoco, y las interoceptivas me parece que era la kinestesia y las sensaciones vestibulares, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de percepción extrasensorial, sería todo lo ajeno a todos esos tipos de sensaciones que no se puedan explicar por ese tipo de sensaciones que hablamos la clase pasada, ¿sí? Entonces, aquí nos proponen tres oraciones, ¿sí? La primera, incluye el fenómeno de la clarividencia. Segunda, involucra la telepatía. Y tercero, involucra mensajes subliminales. Ahora, Sebastián ya nos va diciendo que es la D, la 1 y la 2. El fenómeno de la clarividencia y la telepatía. Vayamos a verlo, pues. Clarividencia. Clarividencia es algo, este concepto me parece que hace referencia pues al hecho de una persona que supuestamente tiene la capacidad de ver el futuro, ¿no? Esta capacidad de ver el futuro no se puede explicar por ninguno de los tipos de sensaciones anteriormente mencionados, ¿sí? Por lo tanto, constituye un claro ejemplo de percepción extrasensorial. Vayámonos ahora al caso de la telepatía. Telepatía, supuesta capacidad de la persona para comprender sin incluso emitir mensajes hablados, es decir, la capacidad de entender, de saber lo que piensa otra persona, ¿sí? Sin hablar, sin hacer ninguna seña, ningún lenguaje verbal, no verbal, lo que fuese. Eso es la telepatía. Esta telepatía no se puede explicar por alguno de los tipos de sensaciones anteriormente mencionados. Entonces, por lo tanto, también es un ejemplo de percepción extrasensorial. Ahora, el último. Incorpora mensajes subliminales. Los mensajes subliminales, chicos, esto es algo más o menos que se aprende a lo largo de la experiencia. ¿Por qué? A ver, digamos, pongamos un ejemplo de un lenguaje corporal. Digamos, a ver, para esto yo creo que debería tener mi cámara encendida. Me había olvidado. Rayos. Bien, a ver, un ejemplo de un mensaje subliminal podría ser que, a ver, présteme atención, enfóquenme en la pantalla. Y a ver, aquí vamos. Yo les digo, sí chicos, está todo bien. Me alegra que hayan asistido muchos a la sesión de hoy día. ¿Sí? Ahora, en este ejemplito que yo acabo de darles, pues si bien mi mensaje, el mensaje verdad que yo les he dado, pues es que todo está bien, ustedes habrán apreciado que por el lenguaje no verbal ha habido otro mensaje subliminal. Y en este caso es el hecho de decir que nada está bien, ¿no? Que todo está mal, de hecho. Porque ustedes, fuera del mensaje oral que yo les haya dado, ustedes han percibido por medio de mi lenguaje corporal, por medio de mi lenguaje gestual, que esto no es así, ¿sí? Entonces, este mensaje subliminal, este ejemplito de mensaje subliminal que yo les he dado, sí es algo que se puede percibir, sí es algo que se puede aprender, sí es algo que puede ser recibido a través de nuestros medios sensoriales. Aunque aquí también tiene que ver mucho la experiencia que nosotros hayamos tenido, ¿no? Porque una persona que recién ha visto este ejemplo, o bueno, que recién ha percibido esta esta entre lo que se habla y lo que se muestra, pues de repente no va a entender el mensaje, ¿no? Pero alguien que ya entiende la incoherencia entre lo que yo hablo y lo que yo expreso en mi gesto, pues ya entiende el mensaje subliminal. Entonces, este mensaje subliminal sí puede ser captado, aunque para ello se requiera cierto nivel de experiencia, ¿no? Pero, en todo caso, esta no sería una percepción extrasensorial, ¿sí? En todo caso, vayamos a la pregunta como tal. Dado los siguientes enunciados, señale cuáles son correctos respecto a la percepción extrasensorial. ¿Sí? Sabemos que el 1 y el 2 sí son. Entonces,
la respuesta automáticamente pues sería la D, lo que nos propuso Sebastián. ¿Sí? Correcto. A ver, Luana nos decía que era la C, solo la 3. De hecho, no Luana. Nuevamente, les recalco, chicos, percepción extrasensorial es aquella percepción que no se puede explicar por, por ninguna de las sensaciones que hablamos la clase pasada. ¿Sí? Se recordarán la clase pasada, ¿no? Sensaciones exteroceptivas, interoceptivas, propioceptivas, lo que fuese. Percepción extrasensorial sería aquella percepción que no se explica por ninguna de esas modalidades de sensación. ¿Sí? Ahora, obviamente, pues la clarividencia no se explica por alguna de esas, no hay manera de explicarlo, de hecho se considera una pseudociencia porque no tiene fundamento, no tiene un rigor científico que lo acredite como tal, que lo sustente como tal, y de igual manera pasa en el caso de la telepatía, ¿no? No hay evidencia científica de que una persona posee esa capacidad, ¿sí? Ahora, en el caso de los mensajes subliminales, sí es algo que puede ser aprendido, sí es algo que puede ser percibido por los medios de los cuales disponemos ahora y puede ser comprobado también a través de la experiencia, ¿sí? Es por ello que decimos que la respuesta, en este caso, es la D, porque solo la primera y la segunda oración son ejemplos, son enunciados referentes a una percepción extra, es decir, fuera de lo convencional, extrasensorial, por eso se le llama. ¿Sí? Ahora vayamos a las siguientes preguntas. A ver, Inés, preocupada por su peso, cada vez que se mira al espejo, dice, qué gorda estoy, pese a que en realidad está muy delgada. Ello se debe al fenómeno psicológico denominado A. Alucinación fugaz, memoria visual, ilusión perceptiva, aprendizaje social, atención selectiva. ¿Qué opinan? A ver, se mira al espejo y dice, qué gorda estoy. Si se está mirando al espejo, ya sabemos que hay un estímulo objetivo, ¿sí? Se está mirando al espejo, el estímulo está ahí. Pero otra cosa es que ya se está percibiendo de manera distorsionada ahí, ¿sí? Entonces, si sabemos que hay una percepción distorsionada, pero que el estímulo objetivo está ahí, a ver, Luana ya nos dice la C, Sebastián la C. Correcto. Definitivamente correcto, chicos. A ver, lo voy a leer yo también, ¿sí? Alucinación fugaz, no. Alucinación ya sabemos qué es lo que pasa cuando en realidad se percibe algo que objetivamente no está ahí. Memoria visual, no, no estamos así, no hemos tratado el día de hoy lo que es la memoria. Ilusión perceptiva, ajá. Ujú, sí, sí, yo también lo creo que es esa. Aprendizaje social, no, aprendizaje social es una teoría del aprendizaje. Y de hecho, el día de hoy no hemos hablado nada de eso. Atención selectiva es un tipo o modalidad de atención entre el cual nosotros seleccionamos un estímulo de entre muchos otros, entonces tampoco tiene nada que ver. Entonces, nos damos cuenta de que cumple con lo mencionado con la ilusión, ¿no? Porque cuando una persona dice, ¿no? Se mira y dice al espejo, qué gorda estoy. El estímulo está ahí y se está viendo al espejo, pero otra cosa es que ella se está viendo de manera distorsionada, algo que usualmente pasa en los casos, ¿no? de los trastornos de alimentación, ¿no? De la bulimia, de la anorexia, que las personas tienden a verse gordas cuando en realidad no lo están, ¿sí? Entonces, este caso es un ejemplo de una ilusión perceptiva. Sí, correcto. Alternativa C. Vayamos a la otra. Según la teoría gestáltica de la percepción, la tendencia a agrupar perceptualmente los elementos cercanos es denominada ley, ¿qué opinan? De la similitud, del cierre, de la proximidad, de la figura fondo, del contraste. Del contraste ni siquiera hemos hablado de esto. Esto no existe. Tendencia a agrupar perceptualmente. A ver, chicos, ya nos queda menos de un minuto. Voy a crear una última conferencia para terminar las preguntitas, ¿sí? Una última conferencia. Pero de antemano les digo que la respuesta pues es de la proximidad. Y de hecho, bastaba con ver esto, ¿no? Tendencia a agrupar perceptualmente, ¿sí? Y si hablamos de una tendencia a agrupar, ahorita